Teniendo en cuenta la ideología del coche, ahorro de recursos y limpieza del planeta, la pintura es a base de agua. Debido a esto, aparecen astillas y rayones en la carrocería del automóvil incluso con un impacto mecánico menor. La mayor parte del Nissan Leaf nos llegó con la ayuda de los llamados concesionarios grises, quienes, por regla general, importan automóviles restaurados después de un accidente o inundación, por lo que para verificar los elementos de la carrocería y la electrónica es mejor contactar un servicio especializado. Al examinarlo, preste atención al capó. Está hecho de aluminio y es difícil de enderezar. En los automóviles de los primeros años de producción, las puertas estaban hechas del mismo material. Las versiones americana y europea tienen diferencias en la configuración de la óptica, por eso muchos no pueden pasar la certificación hasta que se reemplaza la óptica, y esto no es un placer barato, $500 estadounidenses. Otra diferencia entre las versiones americana y europea es el precio. Ausencia de intermitentes en los guardabarros y en las ópticas traseras. Este hecho añade inconvenientes y costos adicionales a la hora de realizar la certificación. En las copias de los primeros años de producción, es necesario prestar atención a la fijación de la visera aerodinámica instalada en la tapa del maletero. La fijación se afloja. Debido a la falta de calor debajo del capó, cuando llega un frío intenso, la trampilla del puerto de carga a menudo se congela. Para evitar una situación desagradable, es posible que la trampilla no se abra en el momento adecuado. En la estación fría hay que tratarla con un agente antihielo especial. El Nissan Leaf está equipado con un motor eléctrico de 80 kilovatios, unos 108 CV. 280 metros Newton, dependiendo la potencia puede variar ligeramente según el año de fabricación. Cuando miras debajo del capó de un automóvil por primera vez, te surge la idea de que habrá un pequeño motor desde el cual los semiejes van a las ruedas. Sin embargo, este no es el caso. La unidad de potencia parece bastante seria y no se diferencia mucho de los motores de combustión interna. Además del motor, debajo del capó hay una batería normal de 12 de mayo, que alimenta la mayoría de los componentes electrónicos. El aire acondicionado y la calefacción funcionan con un motor eléctrico. Este motor es bueno no solo porque no necesita ser alimentado con combustible, sino también porque no requiere mantenimiento. Habiéndose comprado un coche eléctrico, se olvidará de cambiar el aceite, la correa de distribución, las bujías, la bomba y otros costes necesarios para el mantenimiento de un motor de combustión interna. Lo único que hay que cambiar aquí es el líquido de frenos, cada 2 años, agregar líquido lavaparabrisas y controlar el nivel de carga de la batería. Una batería de iones de litio de 24 kilovatios es responsable del funcionamiento del motor Nissan Leaf para automóviles. Fabricado después del año 2015, comenzaron a instalar baterías reforzadas con una capacidad de 30 kilovatios. La autonomía con una batería completamente cargada depende en gran medida del estilo de conducción, pero, en la mayoría de los casos, una carga es suficiente para 120 a 150 kilómetros, con una batería reforzada, hasta 180 kilómetros. El fabricante ofrece una garantía para la batería de 8 años o 160.000 kilómetros. Los entusiastas de los automóviles experimentados a menudo se preguntan qué podría salir mal con este motor y mi respuesta les sorprenderá: nada. Lo único que puede obligarlo a solicitar servicio técnico, se aplica solo al motor eléctrico y a la batería, es únicamente la pérdida de capacidad de la propia batería, que se produce con el tiempo. Vale la pena señalar el hecho de que cuanto más se utilice el automóvil, mayor será la duración de la batería. Para prolongar la vida útil de la batería, no permita que se descargue por debajo del 20%. Si descarga completamente la batería con frecuencia, su vida útil se reducirá significativamente. Puede obtener información sobre el estado de la batería en el panel de instrumentos, columna de 12 secciones. Si las 12 secciones se iluminan, significa que la batería está funcionando. Si su número comienza a disminuir con el tiempo, esto significa que la batería está perdiendo capacidad. Afortunadamente, si la capacidad de la batería disminuye, no tendrás que reemplazar toda la batería, sino solo el módulo desgastado. La batería consta de 48 módulos. El voltaje en algunos cables de la red del coche es de 390 V, por lo que si decides realizar algún trabajo de reparación tú mismo en un taller, extrema la precaución.
El Nissan Leaf no tiene la caja de cambios habitual, aquí su función la realiza una caja de cambios simple convencional, caja de cambios de etapas. La marcha atrás se activa cambiando la polaridad del motor eléctrico, lo que hace que comience a girar en la dirección opuesta. A diferencia de la unidad de potencia, la caja de cambios debe recibir mantenimiento y el lubricante debe reemplazarse cada 40 a 50.000 kilómetros. En cuanto a la fiabilidad de la caja de cambios, hoy no hay quejas sobre su rendimiento. Este modelo utiliza una suspensión semi-independiente del Nissan Juke, puntal McPherson en la parte delantera y una viga en la parte trasera. La distancia al suelo es de solo 160 milímetros, por lo que muchos expertos recomiendan instalar una protección en la batería, ubicada debajo, que lo protegerá de posibles problemas, o reemplazar los puntales por otros más altos, adecuados para Nissan Juke. Tradicionalmente, en los automóviles modernos, el punto más débil del automóvil son los puntales estabilizadores y los casquillos, su vida útil no supera los 50.000 km. Además, los puntos débiles de la suspensión incluyen rótulas, en la mayoría de los casos, se reemplazan cada 60 a 80.000 km, la pieza original se vende solo ensamblada con palanca. Los bloques silenciosos pueden durar entre 100 y 120.000 km, y los amortiguadores delanteros duran aproximadamente el mismo tiempo. La suspensión trasera se considera indestructible, lo único que requiere reemplazo son las bandas elásticas, pero no se cambian más de una vez al día. 100.000 kilómetros y amortiguadores, con un funcionamiento cuidadoso pueden durar hasta 150.000 kilómetros. La dirección tiene un servomotor eléctrico que, dependiendo de la velocidad de movimiento, cambia el grado de potencia en el volante. En cuanto a su fiabilidad, no hay quejas al respecto. Los extremos de dirección duran entre 70 y 90.000 km, las barras de tracción, hasta 150.000 kilómetros. No hay quejas sobre el sistema de frenos, por ejemplo, con un estilo de conducción tranquilo, las pastillas de freno pueden durar hasta 100.000 kilómetros. El interior del Nissan Leaf corresponde plenamente a la ideología del automóvil, eficiencia y preservación de la ecología. Planeta, y está hecho de materiales reciclados, plástico reciclado. A pesar de esto, incluso en un automóvil de 4 a 5 años, no se escuchan sonidos extraños en la cabina, es decir, crujidos y golpes de elementos plásticos. El equipamiento interior es en general fiable. Lo único que se puede criticar es el sistema de aire acondicionado en las versiones económicas del coche. Con el tiempo, aparecen grietas en el tubo de alta presión, la mayoría de las veces aparecen grietas en las juntas. Esta dolencia no se detectó en versiones caras. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.